Nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la Fundación FPGC y Liberarte, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del evento titulado El tráfico ilícito de antigüedades arqueológicas y sus complejidades, teniendo como invitado especial al maestro Daniel Salinas Córdoba. A continuación, me permito presentar una breve semblanza de nuestro invitado. Maestro en Arqueología y Patrimonio por la Universidad de Leiden y licenciado en Historia por la UNAM. Sus temas de investigación giran en torno a la relación entre patrimonio, identidad nacional y turismo, así como sobre el saqueo arqueológico y la restitución cultural. Ha presentado sus investigaciones en foros académicos, nacionales e internacionales, y comprometido con la divulgación del conocimiento sobre el pasado, ha publicado y colaborado en diversos medios como Revista Este País, la revista del Ghost Institute Latitude, el medio digital PopLab y otros. Para dar inicio al evento, cedo la palabra a Daniel para que nos comparta su experiencia de investigaciones. De igual manera, si tienen cualquier pregunta, la pueden realizar ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Daniel, adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Antes de dar inicio, déjame empezar a compartir mi pantalla. Ahí está, sí se ve. Y la presentación, ahí estamos. Ok. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Sí, me gustaría personalmente sí agradecer, bueno, al maestro Gerardo Puertas, pues sí, por considerarme, invitarme para estar aquí hoy con ustedes, el día de hoy con ustedes. También agradecer a Leticia Olivares y a Daniel Morán por la organización. Y pues agradecerle a todos ustedes por acompañarnos y por el interés. Para mí es un verdadero gusto poder estar hoy pues presentando, aunque sea de manera digital, pero en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, que es una institución fundada por mi abuelo paterno, el doctor Arturo Salinas Martínez, hace 33 años. Mi bello, que es como le decimos sus nietos, falleció cuando yo solo tenía 11 años y por eso pues tristemente no pude realmente interactuar con él como adulto y me hubiera encantado poder comentar de estos temas y de tantos otros ya como adulto, con mi formación, etcétera. Pero pese a esto, creo que sí ha tenido una influencia muy, muy grande en mi formación, tanto académica, profesional y personal, ¿no? Y estoy eternamente agradecido pues, por esa herencia, ese patrimonio que él me legó. Entonces, bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, yo sí les voy a hablar de que es un tema que he estado trabajando en los últimos 2 años, más o menos, siguiendo la pista del tráfico ilícito de antigüedades, arqueológicas específicamente, y pues, ¿por qué es un problema tan complejo, no? Entonces, se ha hablado mucho, ¿no? En los últimos años ha habido muchas noticias sobre justo esto del tráfico de antigüedades, en Medio Oriente, en México, con todo lo de las subastas, etcétera. Es un tema presente, pero se tiene un gran desconocimiento realmente todavía de este mercado gris, como veremos, porque existe esta visión de que es junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas, se cree que son los 3 mercados más lucrativos, más serios, más problemáticos dentro de todos los mercados ilegales, lo cual no hay realmente una forma de medirlo. O sea, sí es un problema muy serio, pero esto es un poco exagerado, ¿no? Faltan todavía muchos estudios para medir y cuantificar el problema. Pero, pues sí, no deja de ser algo muy serio que tiene efectos negativos para la cultura, para el patrimonio, para la identidad, la economía, la seguridad de los pueblos de todo el mundo, ¿no? Es algo que está presente en todo el país, digo, todo el planeta, perdón, con un alcance internacional. En el campo del tráfico ilícito de bienes culturales, que es como se conoce,
se incluyen pues muchas otras cosas además de la arqueología, ¿no? También hay pues obras de arte, ¿no? Pinturas, esculturas, monedas, etcétera. Pero yo me voy a enfocar pues en lo que me he especializado, que es específicamente en las antigüedades arqueológicas, ¿no? Es decir, piezas antiguas creadas por el ser humano provenientes de contextos arqueológicos, ¿no? Y bueno, como dice aquí, esto es algo que destruye el patrimonio cultural, el comercio ilícito de bienes culturales, y ofrece a los criminales que participan en esto muchas oportunidades muy rentables de robo, contrabando, fraude, como les decía. Entonces, antes de pasar, quiero establecer algunas cosas claves que nos ayudarán a entender por qué es un problema tan serio. Una es, hablando del patrimonio, que es como un tema, un concepto más bien, muy difícil de definir y difícil de decir por qué es importante el patrimonio, ¿no? Se tiene esta idea que el patrimonio en sí tiene un valor intrínseco, un valor único, un valor universal y un valor estático. Es decir, que las cosas antiguas, o sea, la arqueología en este caso, es importante porque sí. Nada más por el simple hecho de ser antigua, por el simple hecho de venir del pasado, es importante para todos de la misma manera. Pero esto realmente no es así, ¿no? Los valores del patrimonio no son fijos, no son universales, son social y espacialmente construidos, es decir, son resultado de procesos históricos que responden a sus circunstancias y a su historia, a su mismo devenir, ¿no? Entonces no son dados, no son fijos, son contingentes, es decir, pueden cambiar, pueden evolucionar. Y esto, por eso en parte es tan difícil hablar del patrimonio, porque lo que puede ser importante para una comunidad o una nación o una cultura puede no serlo para otra, ¿no? En este sentido, como veremos en el mercado de antigüedades, se le da primacía a dos valores del patrimonio, ¿no? De las piezas arqueológicas en este caso. Al valor estético y al valor económico. Es decir, el valor estético es qué tan bello o no se considera un objeto, ¿no? Si es una obra de arte, si es una obra maestra o si nada más es un cacharro viejo que no sirve para nada. El valor económico, por otra parte, es pues cuánto vale en términos monetarios, ¿no? En una concepción capitalista, vivimos en un mundo capitalista, se les ve como mercancías, ¿no? Comercializables a las cuales se les puede poner un precio monetario, ¿no? Vale tantos millones de dólares, tantos cientos de euros, etcétera. Pero, como veíamos, pues los valores del patrimonio no son únicos. Estos valores sí son ciertos, ¿no? Tienen valores estéticos, tienen valores económicos, pero tienen otra serie de valores que también son muy, muy importantes y que en el mercado del arte muchas veces no se les toma en cuenta. Los dos principales que quiero destacar, perdón, son el valor científico e histórico, es decir, qué tanta información nos pueden brindar. O sea, el patrimonio y la arqueología son fuentes de información para conocer el pasado, ¿no? Para conocer a las culturas que nos precedieron. Y son usadas por investigadores, académicos, científicos, ¿no? Como arqueólogos, antropólogos, historiadores, químicos, etcétera, justo para conocer sobre el pasado. Y otro valor muy importante es el valor social, el valor identitario que tiene los objetos arqueológicos en este caso. Es decir, la importancia que tiene para las comunidades, el papel de la cohesión social, ¿no? El patrimonio, a final de cuentas, es la herencia, ¿no? Es lo que nos distingue a los unos de los otros, nos caracteriza y nos hace ser nosotros, ¿no? Entonces, esto ténganlo en cuenta para lo que sigamos hablando hoy. Y una cosa más, para entender esto del tráfico ilícito de antigüedades, es importante considerar el coleccionismo, ¿no? Porque esa es la raíz. Y el coleccionismo tiene, bueno, los seres humanos desde siempre, naturalmente, tienen un interés por coleccionar cosas, ¿no? Cosas bonitas, cosas curiosas, cosas diferentes, cosas extrañas o comunes, ¿no?
Pero siempre, pues, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido una colección de monedas o de estampas o de cochecitos de Hot Wheels o de juguetes o de libros, ¿no? Es algo muy común que se ha visto a lo largo del tiempo en diferentes culturas, en diferentes geografías, ¿no? Pero el coleccionismo en específico que nos interesa es el que se desarrolló en Europa a partir del Renacimiento y luego posteriormente en la Ilustración, cuando pues Europa se topó con todas estas otras culturas, todos estos otros mundos, ¿no? En América, en África, en Asia, en Oceanía, y tenía un interés enorme, las personas tenían un interés enorme por el otro y empezaron a recolectar objetos, tanto culturales como naturales, ¿no? Aquí podemos ver un grabado de un gabinete de maravillas, estas Wunderkammer, ¿no? Las cámaras de maravillas, que eran muy comunes en pues la aristocracia, ¿no? En las élites europeas, y que muchas de ellas son los inicios de las colecciones de los grandes museos de hoy en día, ¿no? Como el Louvre, el British Museum, etcétera. Y este tipo de coleccionismo pues ha seguido hasta nuestros días presente, cambiando, obviamente, tampoco no es estático, nada es estático en esta vida, pero pues esto es importante ver de dónde viene este deseo por tener las antigüedades pues de culturas del pasado, extrañas del pasado, tanto pues digamos el pasado clásico de Grecia, de Roma, como de pueblos muy lejanos, muy desconocidos, ¿no? Entonces, ese es un poco como la introducción. Vamos a pasar ya a ver el mercado de antigüedades arqueológicas, ¿no? O sea, como mencioné hace un ratito, el mercado de antigüedades se le puede considerar como un mercado gris, ¿no? O sea, el mercado de antigüedades es el intercambio de estas piezas, artefactos arqueológicos en todo el mundo. Implica un movimiento de piezas y su comercialización. Y se tiene mucho esta idea de que a este mercado se le divide entre un mercado negro, un mercado ilegal, y un mercado blanco, que es legal, completamente legal. Eh, Cuando en realidad esta separación no lo es tal. O sea, muchas investigaciones empíricas de especialistas como por ejemplo Simon McKenzie y Donna Yates muestran que es mucho más complicado. Se trata de un mercado gris en el cual tanto las prácticas legales como las prácticas ilegales se entremezclan en diferentes etapas del mercado, ¿no? Entonces, empecemos por de dónde salen las piezas, ¿no? De dónde salen las piezas que forman parte de este tráfico ilícito. Y aquí tenemos que hablar del saqueo arqueológico. El saqueo arqueológico es... bueno, perdón, se me estaba olvidando. El saqueo arqueológico es una de las fuentes de piezas y es en la que nos vamos a enfocar. También existen, pues, de donde salen las piezas que entran en el mercado. También está el robo de colecciones existentes, que eso sí es un problema. Por ejemplo, si roban un museo, eso no es saqueo, realmente eso es un robo como tal. Y también otro problema muy importante dentro de todo esto es la falsificación, que estos dos últimos no los vamos a pues tocar demasiado por cuestiones de tiempo, pero también ese es algo a considerar. Hay muchísimas piezas falsas circulando como auténticas dentro de todo este mercado de antigüedades arqueológicas. Entonces, en el saqueo es la forma en la que se obtienen materiales arqueológicos mediante excavaciones irregulares, es decir, no controladas, que no tienen ningún tipo de rigor científico, no se registra nada, y por lo general son ilegales. Ya en casi todos los países del mundo este tipo de prácticas son ilegales porque el gran problema del saqueo arqueológico es esto que viene aquí escrito, es la destrucción del contexto arqueológico, ¿no? Los saqueadores buscan piezas justamente que son mercadeables, o sea, piezas que pueden venderse en el mercado. Es decir, importan pues cosas estéticas, como decíamos, ¿no? Impresionantes, figuras completas, esculturas, vasijas, pero completas y bonitas, ¿no? Lo que se puede vender. Todo lo demás no importa. Entonces, todo lo demás se destruye. Y esto es de nuevo el contexto arqueológico.
Aquí en las fotos, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en el centro vemos cómo ahorita en los conflictos en Siria, este caso es en Siria, en un sitio arqueológico, cómo parece en las fotos de 2011, pues sí, está el sitio arqueológico, algunas excavaciones como tal, pero las de 2015 parece un queso gruyere, está repleto de hoyos. Todos esos hoyos son de saqueo, ¿no? Como los que se ven en las dos fotos, ¿no? Una es en Oriente Medio, la otra es en México, de hecho, la de la derecha. Entonces, ¿qué es el contexto arqueológico? El contexto arqueológico se compone principalmente por la matriz, la procedencia y la asociación. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo todo lo que se encuentra enterrado se relaciona entre ellos, ¿no? En qué nivel está del suelo, ¿no? En qué tipo de suelo, ¿no? La matriz es esto, el medio físico en el que se encuentra. La procedencia es la localización exacta, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el plano dónde está tal pieza en 3 dimensiones, ¿no? Longitud, latitud y profundidad. Y la asociación es justamente, pues, qué relación tiene con otros objetos dentro del sitio arqueológico. Todo esto nos da, a nosotros los arqueólogos, es lo que nosotros interpretamos justo para conocer las culturas del pasado, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo si huesos de animales se encuentran como parte de, pues, al lado de un esqueleto humano completo, ¿no? Con otros objetos suntuarios, a que si se encuentran huesos animales sueltos, con marcas de carnicería, entremezclados con vasijas rotas, etcétera, cenizas, otras cosas, porque ahí son dos cosas completamente diferentes. El primero obviamente es una tumba, es seguramente algún tipo de sacrificio animal como parte de un entierro, y el otro es basura. O sea, el otro es literal desechos relacionados con la alimentación y la vida cotidiana. Entonces, toda esta información es valiosísima para nosotros los arqueólogos, ¿no? Es por el estudio cuidadoso de esta información, el análisis del contexto arqueológico, que se pueden obtener piezas para armar el rompecabezas del pasado, ¿no? De cómo era la vida en el pasado. Entonces, el saqueo también implica una privatización del patrimonio arqueológico y una comercialización, ¿no? Hay un enlace directo entre el saqueo y, como estamos viendo, el tráfico ilícito, ¿no? Si se saquea es porque alguien va a pagar por esas piezas, ¿no? Y entonces son ilegalmente excavadas, se destruye el contexto y luego esas piezas desaparecen en este opaco mercado gris del que venimos hablando, ¿no? Y de esta forma se pierde toda posibilidad de que dicho patrimonio, dichas piezas, sea socializado, que más personas lo conozcan, lo disfruten, que lo estudien, que aprendan de él, ¿no? Y algo importante a tener en cuenta del saqueo es que cuando son saqueadas, las piezas son, pues sí, retiradas directamente de su ambiente original, de donde estaban depositadas. Esto hace muy difícil siquiera conocer, pues, de qué estamos hablando, qué se está robando, qué cantidades, y no hay un papel, no hay un registro, ¿no? Los saqueadores no es así como que tienen su diario de cambio, que eso es a final de cuentas la arqueología, también es retirar y también destruye a final de cuentas el saqueo, pero mientras destruyes todo, tomas notas, anotas todo lo que decía, ¿no? ¿Dónde está? Latitud, longitud, pegado a qué, cuánto pesa, etcétera, etcétera. El saqueo no importa nada de eso, entonces se destruye y no deja un papel, no hay registros. Y esto también complica muchísimo el combate al tráfico ilícito, porque no hay justamente este hilo de papel que rastrear. Entonces es muy difícil, también complica mucho los procesos de repatriación de piezas que fueron saqueadas, porque justo pues no se tiene con pruebas escritas, pruebas materiales, ¿no? De que tal pieza salió de tal hoyo en tal fecha. No hay eso. Entonces, el saqueo también implica pérdidas económicas, ¿no? Todos sabemos que el patrimonio cultural tiene una estrecha relación con el turismo, y lo cual en muchos de los países que son considerados como fuente de piezas arqueológicas que son saqueadas, generalmente muchos de ellos son, pues no están muy bien económicamente hablando, digamos, ¿no? Y
tienen una dependencia del turismo en muchos casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, pues en Medio Oriente o en Camboya, Perú, México mismo, ¿no? Hay un riquísimo acervo arqueológico y hay situaciones económicas las que impulsan mucho este saqueo de subsistencia, ¿no? Que como vemos es uno de los primeros pasos de esta cadena del tráfico ilícito. Y además, también tienen este tipo de amenazas al patrimonio arqueológico son pues ataques a la cultura, ¿no? El tráfico y la comercialización de antigüedades seguidos son interpretadas como una afronta a la soberanía de los pueblos, ¿no? Y generalmente ahí también hay cuestiones de, pues los mercados generalmente son occidentales y muchos de los países de orígenes son antiguas colonias, por ejemplo. Entonces ahí también hay todo un trasfondo de colonialismo que pues esto exacerbera estos sentimientos de pues afrontas contra la dignidad y la soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después, no? Las piezas son saqueadas y pueden tomar muchos diferentes caminos, ¿no? El tráfico de antigüedades puede tener diferentes avenidas que recorrer y pueden pasar por muchos intermediarios, por ejemplo, de un lado para otro, cruzar el mundo, ir de puerto en puerto, un intermediario se lo pasa a otro, que lo vende a otro, que lo vende a otro, finalmente acaba, o a veces lo prestan a un museo, luego regresa, luego la subasta, ¿no? O puede ser directo que el mismo coleccionista es el que hace el saqueo, ¿no? Eso también pasa mucho, en Estados Unidos se ve mucho con los pot hunters, ¿no? Que son estos, es un hobby salir pues a la naturaleza, al desierto y buscar puntas de flecha o vasijas de pueblos indígenas norteamericanos, ¿no? Entonces, es muy variable, ¿no? Pero en estos traslados, el papeleo es muy importante, como les venía diciendo, y aquí tiene que ver con la proveniencia. La proveniencia es, como les digo, la historia de la propiedad, la custodia o la ubicación de un artefacto a lo largo del tiempo. O sea, es dónde ha estado y bajo qué circunstancias ha estado un artefacto en específico desde que ya sea, idealmente desde que fue creado o desde que fue descubierto hasta hoy en día, ¿no? Entonces es como, pues se excavó en tal fecha, en tal lugar, de ahí pasó a manos de tal colección privada, luego esta persona la vendió a tal otra persona, luego estuvo en un museo tantos años, luego, ¿no? Entonces esa es la proveniencia y este camino de papel es muy importante para las prácticas de cómo opera el mercado desde el punto de vista legal, ¿no? Como veremos un poco más adelante, asegurar la proveniencia es muy importante en el mercado del arte. Y muchas veces en estas etapas, en estos tránsitos, se falsea la proveniencia, ¿no? Y esto es parte de los llamados procesos de blanqueamiento de las piezas. Es decir, de nuevo, si seguimos con la alegoría de lo blanco y lo negro y el gris, piezas que fueron obtenidas ilegalmente, se les va ya sea falsificando una proveniencia, no con papeles, o obteniendo de maneras legal. O sea, si por ejemplo, algo muy común es que en un transporte, en un envío de piezas de antigüedades, digamos que 5 tienen papeles legales, ¿no? Que sí pueden ser exportadas. Y las juntan con otras 5 que no tienen papeles y todas van con los mismos papeles y eso ya pasan por una aduanas, le ponen el sello a todo el paquete, todo el envío y eso ya les da una capa de respetabilidad a todas y así se va creando esta proveniencia. Otra forma de otro proceso de blanqueamiento muy común es que, por ejemplo, muchos comerciantes de antigüedades prestan sus piezas a museos para que sean exhibidas en museos o en exposiciones temporales, que se vayan de tour, ¿no? Y esto es otra capa más de respetabilidad. Inclusive ayuda a que se inflen los precios de la pieza, porque ya dices, esto es de calidad que se exhibió en tal museo o en tal exhibición y prueba que es pues legal por un lado
y por otro lado que sí es una pieza excepcional, ¿no? Entonces, estos son algunos de los procesos de blanqueamiento. Vamos a ver un ejemplo de todo esto. Este es un caso que ha estado la última década muy fuerte circulando. Es el caso de pues el traficante Subhash Kapoor y su galería The Art of the Past, Nueva York, ¿no? Que él desde 1980, perdón, aquí tengo un visitante, había cerrado la puerta, pero la abrieron. Desde 1980, junto con otros 7 cómplices, logró canalizar más de 2.600 objetos de tráfico valorados en aproximadamente 143 millones de dólares a través de esta galería de Nueva York. Aquí en este mapa se puede ver como un poco cuál era el recorrido de las piezas, ¿no? Él lo arrestaron en el aeropuerto de Frankfurt en 2011. Fue extraditado a India, un lugar de donde provenían muchas de las piezas, y ahí está pues acusado de 86 delitos. En 2019, esperando juicio, está en la cárcel desde entonces, ¿no? Pero él actualmente también tiene, en 2019 se le metió una demanda en Nueva York por la Fiscalía del Distrito de Manhattan, y se está solicitando su extradición. Todavía sigue en India, pero bueno, la fiscalía en Manhattan está activamente pues revisando todo lo que tenía y ya comenzó a repatriar objetos, ¿no? Este año ha habido un gran número de objetos repatriados. Ahora, su modus operandi era de nuevo muy, muy gris, ¿no? O sea, él comerciaba con objetos de Afganistán, de Camboya, de India, de Nepal, de Pakistán, de Tailandia, o sea, de Asia Central y el sudeste asiático principalmente. Y como les decía, en el camino se le fueron creando rastros de papel falsos, ¿no? Que daban estas pátinas de legitimidad, como les decía. Se les llevaba a Estados Unidos con documentos de importación falsos. De ahí eran enviados a Londres, ¿no? En donde se les restauraba, se les limpiaba y se ponían en venta. Él hacía mucho esto de que prestaba sus piezas a museos para reforzar su legitimidad, tanto la de las piezas como la suya personal como mercader de arte, ¿no? Y les decía a sus clientes que pues habían sido examinados por especialistas, que todo era legal, y nadie realmente, por muchos años, nadie realmente se fijaba demasiado, ¿no? O sea, y ese es parte del problema. Entonces, las piezas que pasaron por toda esta red de traficantes terminaron en museos, no solo en colecciones privadas, pero en museos de la talla del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, del Met, el Museo de Arte de Honolulu, la Galería Nacional de Australia, y muchos otros, ¿no? Y ahorita es un caso que sigue pendiente, ¿no? El tipo está en India preso, pero está esperando su juicio. Lo de Nueva York sigue abierto, se siguen repatriando piezas, y bueno, todo un caso. Entonces, esto es un poco cómo opera, ¿no? El tráfico ilícito de antigüedades. Y ahora vamos a pasar a la legislación, porque sería absurdo dar una charla en una facultad de Derecho y no hablar de esto, que es pues es un tema muy importante dentro de todo este ámbito de la protección del patrimonio arqueológico y el patrimonio cultural en general. Yo, obviamente, como oyeron al principio con mi semblanza, yo no soy abogado, pero bueno, una breve visión general de cómo está el asunto. Se puede dividir entre dos campos, ¿no? Por un lado están las leyes nacionales, por otro lado las leyes internacionales, ¿no? Las leyes nacionales fue más que nada a partir del siglo XIX, que en algunos países se empezó a legislar justamente para proteger lo que hoy se conoce como patrimonio cultural, ¿no? Antes era, sí, las antigüedades o los monumentos arqueológicos, etcétera. Y esto fue parte de importantes, pues, estos procesos de consolidación nacional que fueron muy comunes en la época, pasando a ser, pues, países modernos, ¿no? En este sentido, en muchos países también se empezó a regular sobre las excavaciones arqueológicas mismas, justo
ahí fue cuando se empezó a distinguir entre lo que hoy se considera saqueo y lo que hoy se considera arqueología, ¿no? Ya no era nada más hacer un hoyo y a ver que encontrabas piezas bonitas de oro, vasijas, etcétera, sino se empezó a profesionalizar la arqueología y a justamente llevar todo este registro del contexto. Y esto se empezó a legislar también, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, esto siguió creciendo, ¿no? Cada vez más países tenían más leyes. Y por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Las primeras leyes prohibiendo la exportación no regulada de monumentos y antigüedades arqueológicas son de 1800, de los 1820, de la década de los 20 del siglo XIX, es decir, despuesito de la independencia. Porque ya era un problema desde ese entonces que los viajeros, justamente porque había este gran apetito de piezas de lugares extraños y lejanos en Europa, los viajeros y los protoarqueólogos se llevaban lo que encontraban pues para sus colecciones personales o para comercializarlas, ¿no? Entonces México desde este punto empezó a proteger sus monumentos porque los consideraba parte de pues el patrimonio de la nación, ¿no? Y bueno, esa fue el de los primeros decretos, luego hubo otra serie de leyes que se siguió como evolucionando, no da tiempo realmente entrar en detalles, pero la ley que se tiene actualmente es pues la de 1972, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. Y pues bueno, en estas leyes nacionales, como veremos, a partir de la Convención de la UNESCO de 1970, que es lo que sigue ya cuando pasemos al área internacional, se impulsó mucho que los países que todavía no tenían leyes protegiendo su propio patrimonio las hicieran, ¿no? O sea, que hubiera aparatos legales nacionales para regular todo esto, ¿no? Entonces, ya a partir de entonces, la segunda mitad del siglo XX, digamos, pues ya prácticamente todos los países del mundo tienen algún tipo de legislación en la cual se protege su patrimonio arqueológico justo contra el saqueo, ¿no? Muchos, como es el caso de México, consideran a los bienes arqueológicos como bienes nacionales, es decir, son propiedad de la nación, ¿no? Y esto muchas veces entra en conflicto con la propiedad privada. Y bueno, ese es un poco el área nacional. Luego, en el área internacional hay, pues sin duda, el tratado internacional más significativo en justo la regularización del comercio de bienes culturales es la Convención de la UNESCO de 1970, que ahí tienen su nombre completo, ¿no? Convención sobre las medidas para prohibir y prevenir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. Bueno, Convención de la UNESCO de 1970. Esta hoy en día tiene 141 estados partes, lo cual lo hace un tratado internacional bastante fuerte, ¿no? Y se basa en tres principios, ¿no? La prevención, la restitución y la cooperación internacional. Su objetivo es proteger los bienes culturales justo del saqueo y el comercio ilícito y fundamentalmente pues impone a los estados la obligación de adoptar medidas para prevenir este comercio ilícito, ¿no? En sus territorios, ¿no? También otorga el derecho de los estados a declarar inalienables determinados bienes culturales, es decir, que no pueden alienarse, no pueden moverse, no pueden venderse, y tiene otras medidas de protección, prevención, como la elaboración de inventarios, certificados de exportación, campañas de educación, medidas penales y el control del comercio, ¿no? Y también prevé un poco la restitución de bienes culturales exportados o transferidos ilegalmente después de la fecha de entrada en vigor de la convención. Esto es muy importante. La Convención de la UNESCO y la gran mayoría de la legislación internacional en esta materia no es retroactiva. Es decir, solo aplica a partir de la fecha de su entrada en vigor. Es decir, bueno, se firmó en 1970, entró en vigor en 1972. Esto es un problema muy grande y que de hecho con todo esto que ha estado en las noticias este último año de las subastas en París, de México, que demanda que se detengan y que regresen, el problema es justo esto, que, bueno, uno de los problemas, pero la gran mayoría de las piezas que se están comercializando, al menos en el caso de América Latina,
un gran número salieron antes de esta fecha. Entonces, este tratado no las cubre. Esto es un problema, ¿no? Porque no es como a partir de que se firma, entra en vigor y todo lo de antes no se puede hacer nada en este aparato legal, ¿no? Otra legislación muy importante es la de UNIDROIT, la Convención de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente. UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, tiene su sede en Roma. Y esta es, pues, justamente se hizo para complementar y parchar los errores, los huecos que tenía la Convención de la UNESCO. Se fija justo en el ámbito privado, ¿no? Impone pues a los compradores, pone el peso en los compradores, ¿no? La responsabilidad está en los compradores de actuar con debida diligencia en la compra de bienes culturales, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí, se aplica a instituciones privadas, a coleccionistas, llenando este hueco que la Convención de la UNESCO no tenía, ¿no? La Convención de la UNESCO es mucho más, pues sí, en legislaciones nacionales, colecciones públicas, etcétera, y esto es específicamente para ámbitos privados. Y esto va en contra de la argumentación de, pues, los llamados estados importadores de antigüedades, es decir, los que consumen, por decirlo de alguna forma, las antigüedades, que con el modelo anterior de la convención, pues recae en los estados exportadores de antigüedades, es decir, los lugares de origen, en prevenir que el robo y el saqueo de los sitios sucediera en sus territorios nacionales, ¿no? Lo cual es un poco realista e inclusive injusto, ¿no? Es como culpar a la víctima un poco, ¿no? Y lidia con las compras de buena fe, ¿no? Esta convención, porque a final de cuentas eso es también un problema, y bueno, los abogados sabrán más de esto, pero pues si una compra fue hecha en buena fe, o sea, si el comprador no sabía o no tenía forma de saber que el bien que está adquiriendo fue adquirido de manera sospechosa o ilegal, pues está libre de culpa, ¿no? Que ese es mucho como se trata en muchas legislaciones acá en Europa, en Francia, por ejemplo. Y esto para los estados de origen, de las piezas de origen, pues es injusto, ¿no? Porque son ellos los que tienen que probar, aportar las pruebas de que sus piezas fueron robadas o fueron saqueadas. Y recordemos lo que decíamos hace rato, el saqueo no deja pruebas, más que el hoyo, ¿no? Pero no sabes qué se llevaron porque nada más hay un hoyo, ¿no? Entonces, ese es un poco el meollo del asunto y esta convención un poco trata de lidiar con esto. Ahora, esta convención nada más tiene 51 estados contratantes, lo cual realmente son muchos, muchos menos, ¿no? Y esto es porque ha habido un fuerte y exitoso cabildeo por parte del mercado del arte que ha impedido que esta convención sea adoptada en la mayor parte de los estados del mercado más importante, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, etc. Algo interesante a mencionar aquí, México está por aprobar esta convención, la de UNIDROIT, ¿no? En las semanas pasadas, hace días, pasó tanto por la Comisión de Cultura como por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y ya se aprobó el proyecto de decreto y en estos días pronto pasará ya a presentarse en el pleno del órgano legislativo de México, del mayor órgano legislativo. Entonces, esto es bueno porque realmente pues una convención internacional de este tipo pues es tan fuerte como sus miembros a final de cuentas, ¿no? Y eso es parte del problema con el derecho internacional, de que si no puedes forzar, no hay un cuerpo superior que fuerce a las naciones a hacer cosas o a firmar convenios. Entonces, ese es otro de los problemas, ¿no? Y en este caso, la Convención de la UNIDROIT, por más que sí parcha muchos de estos errores de la UNESCO de 70, pues es limitada porque necesitan ser estados miembro para poder aplicar, ¿no? Y también lo mismo, no es no es retroactiva, ¿no? Que eso pues también es un problema, aunque sí establece que todos los objetos robados
independientemente si están inventariados o declarados, deben de ser regresados. O sea, y justo le pone el peso en el comprador. El comprador realmente se tiene que asegurar de que para evitar esto de la compra de buena fe, se tiene que asegurar de que sí esté limpia la pieza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, además de estas dos convenciones, hay otras legislaciones internacionales que no las mencionaré nada más, ¿no? Está la Convención de la Haya de 1954, que es la Convención para la Protección de Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esto, por ejemplo, se ha vuelto muy vigente con todos los conflictos en Medio Oriente y el terrible saqueo que se ha ocasionado por eso. Y también hay toda una serie de acuerdos bilaterales entre dos naciones, ¿no? Que es de cooperación justo en materia de combate a el tráfico ilícito y pues facilita mucho la restitución de piezas robadas y traficadas, ¿no? Por ejemplo, México cuenta muchos de este tipo de acuerdos bilaterales, ¿no? Con Estados Unidos desde el 71, con Guatemala, Perú, Salvador, Belice, Bolivia, Uruguay, China, Suiza y algunos otros, ¿no? Y esto es muy común que entre los diferentes países se apoyen de esta forma, ¿no? Ahora, ya para ir terminando, ¿qué se puede hacer? No, como hemos visto, el mercado de antigüedades es un problema muy grande, muy complejo, con distintos frentes, distintas dimensiones, y por lo tanto, pues sí, solucionarlo no es tarea fácil, no es de un día para otro, y a final de cuentas, sí, como muchas cosas con el crimen en general, pues es difícil porque tienen tantas aristas, ¿no? Pero sí pues ya han pasado más de 50 años desde que se declaró la convención de la UNESCO de 70 y el problema continúa, ¿no? Recientemente, hace como 12, menos, como 10 días, salió un artículo muy interesante de midiendo pues, los problemas, los escollos, las dificultades que se tienen, ¿no? Y aquí, para darles una idea de cómo el grado del problema que sigue siendo hoy, la Interpol tiene estas cifras de sus operaciones internacionales, ¿no? Pandora y Atenea se llaman, y hay como Pandora 1, Pandora 2, Pandora 3, Atenea 1, 2, 3, etcétera. Pero estas son las cifras de estos 3 años, los 17, 18 y 2020, que vemos son enormes, ¿no? Son miles de objetos, muchísimo dinero, ¿no? Millones de euros, en 2020, 5.5 millones de euros en efectivo, muchos detenidos, muchas investigaciones abiertas, y muestra esto, es un problema global, 103 países. El año pasado, las investigaciones cubren 103 países, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante porque las legislaciones nacionales y lo que un país puede hacer es limitado, se necesita cooperación internacional, ¿no? Entonces, pues hay muchos problemas, ¿no? En este estudio que les mencionaba, se encuentra que un problema muy grande es tanto en las políticas, ¿no? La elaboración de políticas, la cuantificación, o sea, es muy difícil medir realmente. Con lo que empecé la charla hablando de esto, de que se dice que después de las armas y las drogas, el tráfico de antigüedades es el tercer tráfico ilícito más grande. No hay forma empírica de saberlo, no hay datos suficientes, ¿no? Y sí, la regulación, la legislación, hay un problema muy serio de continuidad, de que no hay como un proyecto maestro que una esfuerzos y que tenga una visión realmente a futuro, sino que se hacen proyectos de 2, 3 años de investigación, de ver que quién sabe qué, luego termina el proyecto y vuelve a empezar otro y empiezan desde cero y están reinventando la rueda cada 3, 4 años, porque no hay esta visión también, por ejemplo, en financiamiento a estos proyectos, tanto de creación e implementación de políticas como de investigación, ¿no? Otro problema es que mucha de la política nacional e internacional que se tiene vigente, ¿no? Que se sigue hoy en día, es muy anticuada. Es decir, el mercado ha cambiado. El mercado ya no es el mercado que existía en 1970, cuando se sentaron las bases.
Un ejemplo concretísimo es el Internet y las redes sociales, ¿no? Hoy en día, en Facebook o en Instagram, se están vendiendo piezas arqueológicas fresquitas de la tierra, o sea, fresquitas del saqueo. Y esto ha cortado muchos de los intermediarios, como veíamos de todo esto de brincar, saltar, etcétera. Y lo que pasa con estos, ¿no? Como vemos la imagen de la derecha, esas son piezas mexicanas en un grupo en Facebook mexicano para coleccionistas de piezas prehispánicas. No son estas grandes obras maestras, ¿no? O sea, son piezas mucho más pequeñas. La de la derecha es un grupo de Siria, donde están sacando piezas arqueológicas de Siria, que sí es algo pues más impresionante, ¿no? Es una lápida funeraria con una inscripción, parece griego o latín, no parece más latín, entonces ha de ser romana, que sí es algo más grande, ¿no? No es algo que cabe en una maleta, como las de la derecha, pero esto es un problema muy grande que también ya, pues no son piezas muy llamativas, muy como, la obra maestra que se ha robado. No se le está prestando tanta atención a esto. Sin embargo, como ya hemos visto, el daño es el mismo. A final de cuentas, el saqueo, todas estas destruyeron todo el contexto arqueológico y también están despojando, ¿no? Este tipo de tráfico ilícito también genera pues un sentido de inseguridad, ¿no? De que están, si sabes que hay un sitio arqueológico y aparece lleno de hoyos, pues ya como que es una afronta de, como decía, a la cultura y al patrimonio, ¿no? Entonces, y esto no está contemplado. Esto de las redes sociales no está contemplado y ahorita con la pandemia que todo el mundo está encerrado, ha florecido mucho, mucho este tráfico de piezas más pequeñas, más fáciles, por el mismo hecho de ser más pequeñas, son más fáciles de contrabandear, ¿no? Porque caben en una maleta o las puedes enviar por FedEx, ¿no? Si los compras en eBay. Y ha habido pues ya cuestiones que se está tratando de frenar esto, ¿no? Con las plataformas, Facebook, Instagram, etcétera, que ya es ilegal y rompe con las normas de operación de las plataformas, pero de todas formas no hay nadie que esté pues coordinando y buscando y rastreando este tipo de cosas, ¿no? O es algo muy nuevo, ¿no? Tampoco si en algunos cuerpos policiales, por ejemplo en Italia con el grupo especializado dentro de los carabineros, sí tienen esto de monitoreo en redes sociales y en internet, pero pues el problema, como hemos visto, es enorme, es mundial. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? Es muy difícil. Un punto clave, y a final de cuentas este estudio del que les vengo hablando, una de las conclusiones es de que se necesita más investigación, más centralizada con una sustentabilidad, ¿no? Que no sean estos pequeños proyectos uno después de otro, para realmente poder conocer y dimensionar el mercado y ahora sí que hacer las políticas y sacar las soluciones con una base en la evidencia, ¿no? No tanto teniendo estas concepciones que ya son muy anticuadas, sino de ver realmente cómo funciona y cómo se puede mejorar, ¿no? Luego, lo que se ha venido haciendo no es de que esté mal, y claro que se podría hacer mejor, ¿no? O sea, fortalecer la protección in situ, ¿no? Tener tanto, digamos, en los sitios arqueológicos como en aduanas, ¿no? Tener estos cuerpos especializados de policía que específicamente se dedican a crímenes de arte o crímenes patrimoniales, ¿no? La cooperación internacional ayuda mucho, estos tratados binacionales, justo para pues impedir el tráfico y también para repatriar piezas, ¿no? Para conseguir piezas que han sido saqueadas, que han sido robadas, traficadas, pues para recuperarlas de forma más fácil. Pero algo clave, que ya se viene señalando desde los 90, como veíamos con la Convención de UNIDROIT, es lidiar con la demanda, ¿no? O sea, se sabe, ¿no? Que cuando se tratan mercados ilícitos, o sea, es un poco, yo lo veo como un poco como las drogas. El tráfico de drogas, claro, se puede tener toda la policía que quieras y toda la seguridad que quieras y toda la persecución que quieras, pero mientras haya demanda que esté dispuesta a pagar tanto dinero por drogas o por antigüedades, van a encontrar alguna manera, ¿no? Entonces, se tiene que lidiar con la demanda, se tiene que
promover estas buenas prácticas en el mercado del lácteo, ¿no? La debida diligencia al momento de vender y de comprar presas, asegurarse de que la proveniencia sea correcta, ¿no? Que todo el papeleo esté ahí, que sea verdadero, ¿no? Que no sean falsificaciones o que no haya huecos, porque por décadas lo que ha pasado es que todo esto, pues se tiene sí ideas, ¿no? De cuáles son las buenas prácticas, cómo se debe de hacer, etcétera, pero todo el mundo ha mirado para el otro lado, tanto los vendedores, ¿no? Las casas de subasta, los mercaderes de antigüedades, como los compradores, es como, pues sí, tengo un papel de autenticidad, y el papel de autenticidad es literal así, impreso a máquina con una firma X, ¿no? O simplemente no se tienen papeles, ¿no? Entonces, se tiene que lidiar con eso, con la demanda, atender eso. Y yo creo también que la sensibilización, ahora sí que la educación y el cambio de percepción que se tiene sobre el coleccionismo, ¿no? Y esto específicamente en los centros donde están la demanda, ¿no? En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, etcétera. Porque a final de cuentas, en los lugares que son de origen, ya se tiene lo que decía, este sentimiento de que te están robando tu pasado, ¿no? Y yo creo que aquí también el cambio de percepción sí tiene puede ayudar mucho, ¿no? De volver al tráfico, a la compraventa de antigüedades, algo que socialmente ya no es aceptable. A mí me gusta mencionar la comparación con la cacería de trofeos, ¿no? Que era algo igual que el coleccionismo de antigüedades, algo que se asociaba mucho con prestigio, con aventura, con poder, ¿no? El tener una cabeza de león en tu sala, pues era como, ¿no? Y hoy en día ya no lo es, porque justamente décadas el movimiento ecologista ha ayudado a cambiar esa percepción, ¿no? Y ya hoy en día más bien, si alguien está yéndose a África a matar leones, pues sí es como, sigue pasando, ¿no? No se ha eliminado la cacería de trofeos ilícita, pero ya es algo mucho más reprochable, ya no es algo tan visto. Y yo creo que ahí se puede hacer mucho también en esto, ya sea a través de convencer a los coleccionistas y lidiar con la demanda, o también por presión social, porque ya no sea algo asociado con prestigio, con fineza, con conocimiento, con etcétera. Entonces, estas son algunas ideas de lo que se puede hacer, y un rayito de esperanza para no terminar en una nota tan negativa, y ya no me dio tiempo de agregar fotos de esto, pero están empezando cada vez más a haber restituciones voluntarias, ¿no? Cada vez esto se ha vuelto un tema el tema de las restituciones culturales se ha vuelto más importante y más discutido en este sentido de la sensibilización y bueno, mucho también como la cobertura pues de espectacular ¿no? Como del chisme nada más, pero ya es algo mucho más presente, y sí se está empezando a ver que hay casos en los que coleccionistas o los descendientes de coleccionistas dicen, no, pues esto no me pertenece, o sea, esto pertenece en su lugar de origen, ¿no? Hay casos en México, por ejemplo, que son los que yo más conozco, de coleccionistas en Francia o en Italia o aquí en Alemania, que se acercan a las embajadas no son piezas impresionantes, como les digo, son figuritas generalmente, pero es lo mismo, se acercan y dicen, no, pues esto era de mi papá, o esto apareció en un granero, no sé qué, y lo quiero regresar, y se están regresando, ¿no? Inclusive casos también como hace poco se regresó una importante fragmento de una estela maya del sitio de Piedras Negras en Guatemala, se regresó a Guatemala, y ahí es una combinación, ¿no? Sí fue una restitución voluntaria de la coleccionista en Francia, pero también hubo ahí justo esto de la debida diligencia. Resultó que la pieza claramente había sido saqueada, y ahí sí se contaban con pruebas. Había fotografías in situ de la estela en Guatemala, y luego en los 60 desapareció, y luego en 2019 apareció que se iba a subastar en París. Pero bueno, negociaciones, no se vendió, y la poseedora, la coleccionista, decidió regresarla voluntariamente a Guatemala, y ya
creo que todavía no regresa a Guatemala, pero hace como 3 semanas fue la ceremonia, ya se le entregó al gobierno de Guatemala y pronto va a regresar, donde va a estar en un museo en Guatemala. Entonces, eso es un poco de esperanza de pues cambiar esta actitud que se tiene, disminuir la demanda y pues sí parar este tráfico, ¿no? Entonces, pues hasta ahí por mi parte. Les agradezco mucho su atención y ahora sí podemos pasar a las preguntas y respuestas. ¿Cómo? A ver, creo que tengo que dejar de... Eso también les quería decir, si alguien tiene preguntas o algo, referencias, lo que sea, pueden contactarme, ahí está mi correo, también estoy en Twitter, con confianza. Y ya voy a dejar de compartir mi pantalla. A ver, ¿cómo procedemos con las preguntas? ¿Las leo del chat o Gerardo, no sé si tú veo que tienes la mano levantada? Sí, Daniel. Me gustaría, en primer lugar, agradecerte, decir que pues he tenido la oportunidad de conocerte desde muy pequeño, a través de tus padres y tus abuelos. También decir que recuerdo con mucho afecto el que hace aproximadamente unos 20 años nos tocó coincidir en una ciudad en donde estabas tú con tu familia y bueno, entonces eras un niño muy interesado en coleccionar espadas y armamentos, digamos que venían de la tradición de la época medieval. Y yo quiero pensar que pues por ahí está el origen de tu interés por la historia y por la arqueología. Pero también quiero decir que le debemos esta plática, bueno, en primer lugar a la generosidad de Daniel de estar con nosotros, pero fundamentalmente a una casualidad que tiene que ver con la pandemia. Una noche encontré que existía esta serie de conferencias, charlas de arte virreinal que el Museo de Arte Virreinal de San Luis Potosí ofrecía. Y pues de pronto una de ellas era de una persona que se llamaba Daniel Salinas. Y al comenzar a verla, dije, bueno, pues Daniel, Salinas, Córdoba, la cara, la voz, etcétera, no puede ser otro. Así es que fue así que nació esto y pues me da muchísimo gusto que estés con nosotros, en particular porque estás de alguna manera pues en tu casa, que es la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Más allá de esas anécdotas, quisiera yo preguntarte 2 o 3 cosas que creo que pueden ser de interés. En primer lugar, si nos pudieses explicar qué es la arqueología y qué hace un arqueólogo, ¿sí? Porque quizá no todos lo sabemos. También me gustaría saber, Daniel, que nos compartieras un poco sobre cuál es la situación en particular de los ciudadanos mexicanos. O sea, qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos respecto de nuestro patrimonio, sobre todo arqueológico. Porque imagino que existen muchas dudas al respecto. No sé si quieras que te haga la tercera pregunta, que es un poquito más compleja. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Yo por mí sí. Mira, no tengo resuelto lo que te voy a plantear. Cuando uno ve en los grandes museos del mundo, por ejemplo, ahora viene a mi mente esta sala maravillosa de arqueología mexicana del Museo Británico.
perfectamente puestas las piezas, el sentimiento mío, quizá no de todo mundo, pero el sentimiento mío es de un profundo orgullo, porque de alguna manera me parece que esos objetos, desde luego que nos pertenecen a los herederos directos de esas culturas, pero también le pertenecen al mundo. Y eso creo que está muy claro, pues cuando uno ve algo de España, o cuando uno ve algo de Italia, o cuando uno ve algo de Grecia, es clarísimo que somos parte de esa cultura y que en cierta forma nosotros somos tan propietarios como los españoles o los italianos o los griegos respecto de esos objetos. Entonces, ¿cómo resolver este tema de los objetos que están correctamente presentados y compartidos en el mundo y que en cierta forma son embajadores de nuestro país? Ok. Pues sí, muchas gracias, Gerardo, por sí, pues tanto la anécdota que sí fue realmente muy grato para mí recibir aquel mensaje tuyo de que me habías visto en esta otra charla que di, creo que fue por mayo o algo así, en el Museo de Arte Novohispano de San Luis Potosí. Y pues sí, un gusto, es mutuo realmente, como decía al principio, es un placer poder estar aquí en la facultad con ustedes compartiendo. Y para responder un poco tus preguntas, bueno, la arqueología es, digamos, el estudio del pasado a través de los restos materiales, ¿no? Que esa es un poco la principal diferencia entre la arqueología y la historia. Que la historia trata con textos principalmente y la historia trata con objetos, con cultura material, lo que se conoce como cultura material. ¿Qué es la cultura material? Pues es básicamente todo lo físico que deja huella en lo que el humano tiene injerencia. Es decir, todo lo que se crea, todo lo que se modifica, porque también el paisaje, por ejemplo, es algo muy estudiado en la arqueología y cómo el ser humano y las diferentes culturas han modificado el paisaje para X o Y, ¿no? Para producción, agricultura, lo que sea. Entonces, eso es básicamente. ¿Y qué hace un arqueólogo? Pues justamente investigar el pasado, tratar de encontrar, como les decía un poco cuando explicaba todo esto del contexto arqueológico, es buscar estas piezas del rompecabezas que es el pasado humano, que es algo bastante paradigmático y difícil, porque ese es un rompecabezas que nunca se va a poder completar, porque obviamente muchas cosas se han destruido, ¿no? Como ya hablamos mucho de todo esto, el contexto que se destruye, etcétera, etcétera. Entonces esas piezas nunca van a poder recuperarse. Y muchas otras pues se perdieron naturalmente también, ¿no? O sea, las materias orgánicas muchas veces difícilmente se preservan, por ejemplo, y nada más quedan objetos de piedra o de metales y se cuentan con metales. Entonces el arqueólogo lo que hace es, a través del estudio de esta cultura material, por toda una serie de metodologías, tratar de entender mejor el pasado, ¿no? De dónde es que venimos, cómo raza humana y también, digamos, como las diferentes culturas, ¿no? Entonces, en pocas palabras y muy esquemáticamente, eso es la arqueología y eso hacen los arqueólogos. En cuanto a la cuestión, la situación de los ciudadanos mexicanos, eso sí, es un tema importante, ¿no? Porque si bien, como mencioné en la legislación, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas, se establece que toda la cultura material, ¿no? Regresando, todos los objetos, las piezas, etcétera, de antes de la conquista, que esto es súper arbitrario, porque es literal de 1519 para atrás, toda la cultura material modificada por el ser humano o asociada con culturas humanas prehispánicas son monumentos nacionales. Es decir, desde las pirámides de Teotihuacán hasta un Tepalcate,
un pedacito de vasija roto que no, ¿no? Y como tal, o sea, como monumentos nacionales, son propiedad de la nación, imprescriptibles e inalienables. Es decir, no pueden ser propiedad privada. Se puede tener en custodia, que esto ha sido un problema también, si uno se pone a estudiar la legislación de patrimonio cultural en México, ha sido un problemón cómo lidiar con esto, porque ya se tenían colecciones privadas y es lo que decía de este choque entre lo que es propiedad privada y propiedad nacional, ¿no? O pública, de interés público, etc. Entonces, la solución que nos brinda la ley de 1972, la Ley Federal de Monumentos, es que, pues eso, ¿no? Todos los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, inalienables, imprescriptibles, inalienables. Es decir, no son propiedad privada, no se pueden vender, no se pueden exportar, pero se pueden tener en posesión. O sea, si uno cuenta con piezas arqueológicas heredadas, por ejemplo, o si, no sé, un campesino en su milpa está arando y sale una vasija con la yunta, tiene que avisar a las autoridades, en este caso al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que lleven un registro y se permite la posesión, o sea, tú puedes quedar como encargado de esa pieza, pero ahora sí que con todas las de la ley, y todas las de la ley es que esté registrada en el INAH y que, bueno, tú te encargues de tenerla bien, de cuidarla, de no destruirla, porque la destrucción de bienes arqueológicos también es delito penable, ¿no? Castigable, y no la puedes vender, no la puedes exportar, ¿no? Y si hay cambios en la posesión, es decir, si quien la tenía registrada fallece, al heredarla, quien se la quede necesita cambiar el registro de quién está encargado de ella, ¿no? Entonces, si ese es el caso, ¿no? Y son trámites gratuitos con el INAH, el INAH tiene oficinas regionales en todos los estados de la República. Entonces, si vas, pides, dices, oye, tengo esto, van a mandar a alguien que lo va a registrar, lo va a fotografiar y te va a dar un papel que dice, pues tú eres el encargado, ¿no? Y ellos también ya quedan en el registro, que es un problema muy grande también en México esto del registro, porque no se cuenta con un registro total de todos los bienes arqueológicos, lo cual complica muchísimo cuando la Interpol, por ejemplo, si necesita recuperar piezas, o sea, regresando a todo esto del mercado, pues no hay con qué comparar, ¿no? No es como que se tiene toda una lista de, bueno, esto es todo lo que tenemos y desapareció esto, lo pones en la lista del Interpol y el Interpol lo cacha. No es tan sencillo con la arqueología. Con obras de arte es un poquito más fácil porque sí hay muchos más catálogos con pinturas y esculturas, etcétera. Con arqueología es más difícil y además está lo que ya mencioné de que el saqueo pues son cosas frescas del suelo que no hay manera de conocer antes de excavarlas, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, sí, esto de los museos universales, ¿no? Estos grandes museos, es un tema pues que está muy vigente en todas estas discusiones y de la restitución. Aquí yo creo, bueno, voy a destacar como dos partes. Por un lado, sí, o sea, es como no se está pidiendo, porque un argumento es mucho como de que, ay, si se regresa una pieza, se van a vaciar los museos. Lo cual no a mi ver, es una falacia, porque generalmente los países demandantes no están pidiendo todo el patrimonio que se encuentra en el extranjero, sino piezas específicas, piezas significativas. Porque si fuera todo, tampoco muchos de los países demandantes no tienen la capacidad para recibir todo eso y mantenerlo en las condiciones, ¿no? Son piezas muy claves, ¿no? Los mármoles del Partenón, ¿no? Los bronces de Benín, ¿no? Y también, por otro lado, yo diría que sí depende mucho del país de origen, de qué es lo que quiere hacer. Porque sí, para muchos este sentimiento que comentas es bastante común. O sea, muchas personas y muchos países, no solo a nivel individual de los ciudadanos, sino de política pública internacional, digamos, se usa el patrimonio como embajador, ¿no? Y de hecho, el caso que mencionas del British Museum, del Museo Británico, es uno clarísimo, donde el ala de arqueología mexicana
fue hecha en colaboración completa con el gobierno mexicano, fue de hecho pagada por empresarios mexicanos, ¿no? En el 94, si mal no recuerdo, porque justo es un embajador de México para que allá conozcan México y tiene ahí también que ver con el turismo, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, y yo creo que ahí también hay cuestiones de ver los casos específicos, porque en el caso de México sí hay cantidad tremenda de piezas arqueológicas mexicanas en el extranjero, ¿no? En muchísimos museos en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pero también hay muchísima arqueología en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, son más como piezas claves que sirven para ciertos usos políticos también. A final de cuentas, el patrimonio se usa políticamente a nivel interno, no solo internacional, pero de nivel interno como para, pues, avivar nacionalismos, yo qué sé, ¿no? Pero hay otros casos, por ejemplo, en el caso de muchos países de África, donde no es así. O sea, en el caso del continente africano, un porcentaje altísimo del patrimonio del continente, de las diferentes naciones africanas, está en Europa y no está en sus países de origen, ¿no? Entonces, ahí obviamente el argumento es muy diferente, porque no es como que si el 90% de tu patrimonio está en Francia y en Inglaterra y en Alemania, pues ahí sí no es correcto, ¿no? Y ese es el caso, uno de los casos más emblemáticos de toda esta discusión, es el de los bronces de Benín, que ahí también tiene muchísimo que ver el contexto específicamente de cómo fueron adquiridas estas piezas, que en el caso de los bronces de Benín fue mediante un literal saqueo no arqueológico, sino militar, o sea, fue botín de guerra después de una masacre. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, esta fue una forma muy elaborada y elegante de decir que depende muchísimo del contexto y no creo que haya una solución para todo el problema, ¿no? Creo que se tiene que ver caso por caso y se tiene que seguir justo la proveniencia, lo que decía esto de establecer la historia del objeto. Eso es muy importante porque muchas piezas pues no se sabe cómo llegaron a las colecciones europeas, entonces no se sabe si fue por medios. Aquí no se, ni se hable de legal o ilegal, porque es bien difícil. ¿Legal para quién? ¿Legal cómo? ¿Cuándo? ¿No? Como hemos visto, las leyes internacionales en estos ámbitos son de los 70s para acá. Entonces, la gran mayoría, pues, no están cubiertas por eso. Pero hay que ver cada pieza y, pues, negociar, ¿no? Pero sí yo creo que estamos viviendo en un momento muy álgido, ¿no? Con mucho movimiento de esto. Ahorita los mármoles del Partenón, que también ha sido como el ejemplo clásico que Grecia lleva décadas pidiéndolos de regreso del British Museum. Ahorita en estos días que Boris Johnson y el presidente griego se reunieron, ahí hubo un movimiento de que tiene que ver con la Junta de Gobierno del British Museum y no sé qué. Entonces, se están moviendo cosas. Los bronces de Benín, muchos, los de Alemania ya van a regresar supuestamente el próximo año. Francia está empezando a regresar también piezas a África. Entonces, pues, a ver qué pasa en ese sentido. Muchas gracias, Daniel. Luego estoy viendo en el chat, muchas gracias a todos por sus comentarios y sus agradecimientos y sus felicitaciones. Yo les agradezco mucho el interés y veo dos preguntas. Una de Teresa Navarro. Durante la construcción del Tren Maya hubo saqueo. Esto es difícil de responder a ciencia cierta, pero yo diría que más no que sí. O sea, porque en una parte importante de la arqueología es lo que se llama la arqueología de salvamento. Es decir, este tipo de arqueología es la que justamente cuando hay un desarrollo de infraestructura, es decir, una carretera, un edificio, un tren, etcétera, se tiene que liberar la zona antes. Es decir, arqueólogos profesionales tienen que pasar y hacer estudios para determinar si es viable o no, si hay cosas o no, o sea, si hay piezas arqueológicas, si hay sitios arqueológicos o no, y qué se hace a partir de eso, ¿no? Muchas veces lo que se hace es, pues, el salvamento se salva, o sea, se retira todo lo que se encuentra,
y se va generalmente a bodegas. Si hay descubrimientos pues impresionantes, ¿no? De estas piezas, de nuevo, ahí tiene que ver todo lo que decíamos del coleccionismo y el valor estético, que se consideran dignas, pues se exponen en museos, etcétera. Y eso es lo que está pasando en su gran mayoría con el Tren Maya. El INAH ha estado súper ocupado haciendo justamente todo este trabajo de salvamento, porque, pues sí, como es el gran proyecto de la actual administración en cultura, entre eso y Chapultepec, el proyecto de Chapultepec, ahí se está yendo todo el dinero de cultura. Entonces, ahí sí está muy activo el INAH, justamente retirando todas estas piezas, pero, como decía, de una manera adecuada, regulada, donde sí hay estudios que la arqueología de salvamento no, el fin de la arqueología de salvamento no es la investigación como tal, es, como su nombre lo dice, salvar, pero no es nada más sacar todo ahí como salga, sino justo con las medidas, registrando todo, el contexto, etcétera. Y todo eso se publica en informes y queda ahí, y luego sí, la arqueología, el otro ramo de la arqueología, que es la académica, la de investigación, muchas veces, si se tiene acceso a esos resultados de las excavaciones de salvamento, se pueden usar, ¿no? Entonces, yo diría que, o sea, no dudo que puede que haya alguna cosa por ahí, porque desafortunadamente, pues existe la corrupción, ¿no? O también, pues sí, o sea, sí, los encuentros fortuitos, que no es realmente saqueo, un encuentro fortuito es como el ejemplo que daba de si vas con la yunta en un campo y sale algo, sin que lo estés buscando como tal, eso también puede que esté pasando, ¿no? Es una posibilidad, pero yo diría que no realmente, ¿no? Luego, estoy viendo aquí, a ver cómo está la hora. En el Q&A también Ricardo Godínez, a mí me surgió la duda todavía de por qué hay tanto mercadeo de esto. ¿Es por la obsesión que naturalmente tenemos como humanos, jejeje, o es por otra razón, o por dinero? Yo diría que por una combinación de estas cosas, o sea, sí hay un interés, sí hay dinero también, sí hay mucho poder, o sea, el coleccionismo de piezas arqueológicas o de obras de arte, ahí también se amplía, sí tiene mucho prestigio cultural, ¿no? Como de un estatus de conocimiento, de saber, de gustos refinados. Pero también hay definitivamente el dinero es una clave, ¿no? Y muchas veces este tipo de crímenes del tráfico ilícito se relacionan con otros tipos de crímenes de cuello blanco, que se le llama, ¿no? O sea, lavado de dinero, tráfico de influencias, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que es una combinación. Y los motivos no creo que sean universales tampoco. O sea, las diferentes personas coleccionan diferentes cosas por pues, diferentes motivos, ¿no? Yo diría. Pero sí, definitivamente yo creo que tiene mucho que ver con esto del prestigio, específicamente como... Y pues sí, a final de cuentas es mucho dinero el que se maneja, entonces pues sí, la gente que participa en este tipo de mercado, pues es algo como bastante común. Luego, veamos, Paulina Zorrilla, ¿el saqueo arqueológico es lo mismo que el expolio cultural? El saqueo arqueológico es parte del expolio cultural, pero no es, el expolio cultural no es nada más el saqueo arqueológico. No sé si eso me explico. Expolio cultural también incluye, por ejemplo, los robos a museos. O otro tipo de el botín de guerra, volviendo a lo de los bronces de Benín, eso es expolio cultural. Entonces el saqueo arqueológico es un tipo de expolio cultural, pero hay otros tipos de expolio cultural. Virgilio Garza Zambrano, buenas tardes. ¿Por qué cuando un arqueólogo hace un hallazgo se legaliza el hallazgo y si lo hace alguien más no lo es? Esto tiene que ver con... Bueno, aquí varía un poco dependiendo de la legislación. En México tiene que ver justo con los permisos. O sea, en México, para tú poder excavar con intención de sacar piezas arqueológicas, necesitas tener permisos y autorizaciones por parte del INAH.
¿no? Si lo haces sin esa autorización, pues es ilegal, ¿no? Entonces, excepto, o sea, en esto de si lo hace alguien más, lo que decía de los hallazgos fortuitos. Si lo encuentras sin el interés de estar buscando, o sea, si literal estás construyendo tu casa y en los cimientos aparecen unas vasijas, ahí no estás rompiendo la ley. Lo que tienes que hacer ahí es avisar a las autoridades. Porque si te vale y construyes encima, o sea, si hay, no sé, un basamento piramidal y construyes encima y no le avisas a nadie, ahí eso sí es ilegal y eso sí puede ser castigado, ¿no? Entonces, es un poco, ahí está esta diferencia en la intención, ¿no? Si es fortuito y se avisa a las autoridades, eso ya pues lo hace legal. O sea, de nuevo lo que decía al principio de que te puedes quedar con las piezas, no son tuyas, tú nada más eres el encargado de ellas, pero todo con registro con el INAH, ¿no? Y si no, si las encuentras y no las registras y las vendes en Facebook, por ejemplo, ahí sí es delito. Ok, Miguel Jesús Martínez Laya, buenas tardes desde Perú, buenas tardes hasta Perú. Como sabrá, aquí también somos uno de los países afectados. De hecho, hoy hay una subasta en París donde 5 serán objetos peruanos. Este mes y diciembre hay cantidad de ofertas en Francia. Vengo haciendo seguimiento a estas casas de subasta por mi actividad profesional y laboral y cada vez se aprecia que este mercado se vuelve gigantesco. Existe un problema que ocurre no solo en Perú, supongo, y es que muchas veces las indagaciones o investigaciones no se dirigen a los traficantes o al lugar a donde van a parar los bienes, sino hacia los que denuncian. ¿De qué forma la legislación u otras acciones pueden redirigir esto? Ok, sí, bueno, esto de lo de las subastas, pues sí, el mercado, como veníamos viendo, todavía está muy pujante, ¿no? Y este año han sido más las subastas, no creo que más en cantidad, pero han sido muchas más las que han llegado a los periódicos, o sea, las que se han vuelto pues famosas, ¿no? O sea, que ha habido denuncias públicas y declaraciones y la controversia, ¿no? Desaparece. En esto de las indagaciones e investigaciones no se dirigen a los traficantes o al lugar a donde van a parar los bienes, sino a los que denuncian. Eso es curioso, o sea, no me sorprende, pero no sé realmente, o sea, creo que se relaciona mucho con lo que decía al final de la charla de que se tiene que prestar atención a la demanda, ¿no? Porque si no, no se va a poder solucionar. O sea, mientras no se trabaje con la demanda y con regular el mercado, justamente para evitar que se sigan comercializando estas piezas, pues va a seguir habiendo saqueo. Y sí, esto de que se va hacia las investigaciones se basa en los que denuncian, desgraciadamente, pues de nuevo lo que mencionaba hace rato, en este tipo de cosas hay mucho poder y mucho dinero involucrado. Entonces, ahora sí que los círculos de influencias pues interfieren y muchas veces hay gente poderosa que no le gusta que estén haciendo preguntas, entonces se buscan chivos expiatorios. Eso sí pasa, desafortunadamente. Y ahí yo creo que ya tienen que ver más con cuestiones pues de impunidad y de pues sí, tráfico de influencias, de poder, ahora sí que el peso de la ley no pesa igual para algunos que para otros, ¿no? Entonces, pues sí es un problema. Yo no específicamente, como historiador y arqueólogo, no tengo la respuesta, pero creo que sí, de nuevo, ver a la demanda, tener más escrutinio. Yo creo que el escrutinio público, o sea, el hecho de que se le esté prestando más atención a este problema, ayuda, porque es lo que decía de la concientización. Más gente está consciente de que es un problema y por lo tanto puede haber más, pues, indignación, más denuncias y eso empujar al cambio, ¿no? Entonces, y había una última en el chat de Chichén Itzá. Daniel Morán, de Daniel Morán, ok. ¿Cómo fue el caso de Chichén Itzá? Considerando que el terreno donde se encuentra la pirámide era propiedad privada. El caso de Chichén Itzá es
todo un caso. Quedaría para una charla entera. Yo no lo conozco, pero no a detalle, pero fue muy complicado porque sí, Thompson, el arqueólogo que lo excavó a principios del siglo XX, realmente pues todavía no estaba completamente legislado en ese entonces esto de que justo era propiedad privada y ahí hacía lo que él quería y metió la draga al cenote y sacó todo y todo lo mandó a Estados Unidos, ¿no? Y justo ese caso fue uno de los que más impulsaron para que México tuviera estas leyes protegiendo y afirmara constitucionalmente, ¿no? De que todos los bienes arqueológicos son propiedad nacional, por lo tanto no pueden ser propiedad privada, independientemente de si se encuentran en terreno privado. Entonces sí, es un caso complicado el de Chichén Itzá, muy interesante, pero pues sí, ahí tiene muchas cosas y muy paradigmático en cómo ha evolucionado la legislación de protección del patrimonio en México desde ese caso. Luego, a ver, Guillermo Cárdenas, te felicito, Daniel, muchas gracias, mil gracias por tu plática. ¿Por qué no compra México sus piezas en Francia si se venden tan baratas y son obras maestras del patrimonio nacional? Aquí yo creo que es en lo personal, y creo que el gobierno de México comparte mi opinión, porque no las compra, porque es entrarle al juego del comercio. O sea, es seguir las reglas del comercio y es darle a los comerciantes y a los poseedores, a los coleccionistas, lo que quieren, que pues es dinero. O sea, no soluciona el problema en el sentido de que las piezas sí regresarían a México y ha pasado. En el caso de México, que yo sepa, nunca México ha comprado piezas mexicanas, pero otros países sí, para recuperar su patrimonio expoliado en el extranjero, sí han comprado piezas para regresarlas y ponerlas en sus museos. Pero yo creo que tiene que ver con una cuestión de dignidad. O sea, de no justamente, pues sí, no pagar por algo que ya es tuyo, ¿no? Yo lo vería un poco así. Y sospecho que esa es, pues, bueno, no sospecho, esa ha sido la postura también de México, ¿no? México no ha entrado en comprar piezas. Creo que esas son todas. A ver, hay otra pregunta de Guillermo Cárdenas también. ¿Por qué quiere México que devuelvan sus piezas de Francia si ni siquiera cuidan debidamente las miles que tenemos aquí? Eso es un muy buen comentario, porque sí, definitivamente, o sea, bueno, en México sí, desafortunadamente en los últimos años, si no es que décadas, el sector cultural, el sector patrimonial ha sufrido muchos recortes, muchos malos manejos, y eso es un problema, definitivamente, ¿no? Porque pues vemos, no sé, lo de las goteras en el Museo Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, de antropología, no antropología e Historia, de Nacional en Chapultepec, en México. Entonces, eso sí es una cuestión. Otro gran problema que yo le veo es que también recuperar las piezas, nada más por el hecho de recuperarlas y de darse el golpe en el pecho de nacionalismo, de, sí, ya tenemos lo que es nuestro, y que acabe en una bodega. O sea, sí, digamos, se recuperó algo que salió igual de forma, pues, ilegal o etcétera. Pero entonces todo esto que yo venía hablando del principio, de este valor social del patrimonio, en ese sentido permanece igual, porque no hay acceso, no hay exposición, y ahí sí, bueno, desgraciadamente creo que tiene que ver mucho pues con las políticas culturales en general de México, que son muy, para bien o para mal, porque tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, son muy, están monopolizadas por el INAH. Es decir, el INAH es el que dicta todo respecto a cómo se usa la arqueología de México. Pero sí hay soluciones a esto, por ejemplo, con museos comunitarios que se hacen en conjunto con el INAH, pero son las comunidades las que organizan y mantienen los museos a una escala mucho más local de lo que importa para la comunidad, ¿no? Entonces, pues es complicado porque sí, estoy de acuerdo que es un problema, pero
también, pues, o sea, ese es un argumento muy común de los coleccionistas que ven sus acciones de coleccionismo como si estuvieran salvando al patrimonio, porque es decir, ay no, en sus lugares de origen se destruyen, ¿no? Entonces, mejor, no me importa que haya sido robado, yo lo estoy salvando. Lo cual juega mucho con esto de lo que decía al principio también del valor intrínseco del patrimonio, que se cree que el patrimonio nada más es valioso porque sí, ¿no? Por ser antiguo, nada más. Y yo creo que no tanto, o sea, puede ser, y tiene que ver con esto pues, de la dignidad de los pueblos, de ellos poder hacer y deshacer lo que quieran con su propio patrimonio, ¿no? Y que no sea alguien más cuidándolo. Pero bueno, es un tema muy complicado, donde definitivamente hay cuestiones éticas, como ya vimos, legales, pero sí es una cuestión que definitivamente hay una gran desigualdad en términos materiales de capacidad para el cuidado del patrimonio, y eso pues afecta definitivamente. Ok, un último comentario. Complejo, demasiados intereses de juegos, una pena. Pues sí, pero yo siento que no, o sea, siento que sí se está avanzando. Sí es un problema muy grande, sí es de muy difícil solución, y no creo que nunca se vaya a solucionar al 100%, porque pues al final de cuentas el crimen, siempre ha habido crimen, ¿no? Pero sí se puede reducir, y creo que si tanta atención que se le está prestando hoy en día puede usarse para bien y puede tener buenos resultados, ¿no? Y hay algunos indicios de que se empiece a cambiar esto, como lo que decía de las devoluciones voluntarias, ¿no? Entonces, a ver, y una última pregunta a ver, ¿qué piensas del museo que quiere abrir Mauricio Fernández en Monterrey y que hay un grupo de personas que se niegan porque es en comodato? Honestamente, no conozco ese caso. Entonces no tengo opinión porque no he oído el caso de eso del Museo de Mauricio Fernández. Entonces no puedo dar una opinión. Lo siento. Pero bueno, pues y Gerardo, veo que tienes la mano levantada. Estás en mute, creo. No te escucho. Sí, Daniel, abusando un poco de ti y de tu tiempo. Mira, como tú sabes, la mayoría de los que estamos participando vivimos en Monterrey. Y también, como tú sabes, Monterrey es una ciudad pues que, a pesar de tener más de 400 años, tiene realmente una historia muy corta y unos vestigios históricos muy recientes. En este momento en la ciudad hay un gran debate, particularmente en la zona que llamamos el Barrio Antiguo, que es el casco histórico, en donde hay edificios, salvo uno que es del 18, pues hay uno que otro del 19 y muchos son del 20. Pero en el contexto de Monterrey, pues digamos, es lo que hay y por tanto es valioso. Los desarrolladores inmobiliarios han puesto su ojo de manera muy reciente en esa área, y hoy concretamente pues existe un gran debate sobre un par de edificios de 20 y tantos y 30 y tantos pisos que se van a construir justo en la calle de Padre Mier, que es, digamos, el eje central de esa pequeñísima zona histórica de la ciudad. Aunque yo sé que no conoces los detalles, pero si nos pudieras dar una opinión general, te lo agradecería. Sí, claro. Exacto, sin conocer específicamente los detalles de Monterrey, pero bueno, sí conozco el barrio histórico y sí sé que, pues justo como mencionas, pese a que no sean tan antiguos o puede que no sean, pues acá un gran convento, un super edificio del siglo, eso realmente, lo que decía, el valor del patrimonio no es intrínseco, ¿no? Es algo que se le asigna. Entonces, puede ser un edificio de hace 15 años
pero puede ser patrimonio y puede tener un valor impresionante para una comunidad. Entonces, en ese sentido, claro que la edad pesa, y qué tan antiguo o no es algo, pues pesa, porque sí se le ve con más reverencia y dices, si ya duró 8, 10, 12 siglos, pues por algo ha de ser, ¿no? Que a veces es nada más coincidencia, o muchas otras veces es porque justo ese edificio ha importado por todo ese tiempo, ¿no? Pero algo nuevo también puede tener un valor nuevo, o bueno, nuevo de 8 décadas, 10 décadas, 15 décadas, ¿no? Y yo creo que sí o sea, el desarrollo urbano y el patrimonio edificado es otro tema completamente, pero sí tiene mucho que ver también con cuestiones pues de autenticidad, es decir, de mantener una cierta uniformidad y una cierta, ¿cómo llamarlo? Como, pues sí, mantener las cosas como eran, que esto es muy común pues la preservación de muebles históricos, de fijarlos un poco en el tiempo y mantenerlos como son y no romper, no solo con el edificio como es y cómo se ve y su estructura de un edificio, sino también en este caso de todo un barrio, de todo un centro histórico. Esto es algo súper importante que se maneja mucho en las cuestiones de centros históricos y de preservación de ciudades históricas, barrios históricos, pueblos históricos, etcétera, es la visión holística del conjunto. Entonces, si tienes una zona que tiene una cierta uniformidad, como lo es el centro histórico, ¿no? La parte vieja de Monterrey, meter un edificio de un rascacielos, básicamente, o de 30 y tantos, 20 y tantos pisos, rompe completamente con esa uniformidad que se contaba, ¿no? Y esto, pues sí, o sea, es complicado, porque muchas veces también si te vas al extremo, pues entonces no hay cambio y congelas todo y lo petrificas y eso justamente hace que pierda su valor. O sea, que ese es mucho luego el caso con las protecciones y las designaciones como monumentos de edificios, que es como, no, es patrimonio, es un monumento, no le puedes tocar nada. O si lo tienes que hacer, tiene que ser tal y tal regla, y te cuesta 15 veces más que si fuera cualquier otro edificio, entonces nadie lo puede pagar, entonces el edificio acaba arruinado, porque, ¿no? Y ese es un caso que pasa mucho en el sentido de los edificios. Pero yo creo que sí se tiene que negociar, porque también no puede, pues no se puede nada más romper con esto. Pero de nuevo, creo que tiene mucho que ver con la ciudadanía, y eso es lo difícil, ponerse de acuerdo, porque va a haber gente que dice, no, pues un edificio nuevo, ahí van a haber muchos departamentos o despachos o lo que sea, y eso es bueno, va a revitalizar la zona, ¿no? Y ahí entras en cuestiones también de gentrificación, que es todo un tema en los centros históricos, porque la gentrificación desplaza a los pobladores originales de los barrios por nuevos habitantes con mayores poderes adquisitivos, y todo se hace más bonito, pero también pues, a los que estaban ahí originalmente ya no pueden pagar la renta y se tienen que ir a la periferia, ¿no? Entonces, es un debate muy grande. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, esas son algunas ideas sueltas de esas problemáticas que sí son muy comunes pues, en muchos lados, ¿no? Muchas gracias, Daniel, y muchísimas gracias por tu participación. De nuevo, me da un gusto muy grande tenerte en Liberarte y en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y espero que se repita. Y gracias a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. De manera particular, a la persona que nos acompaña desde el Perú. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias igualmente por la invitación y un verdadero placer pues estar aquí con ustedes. Gracias, maestro Puertas, por sus palabras. Esperamos que el evento les haya resultado interesante. Agradecemos bastante a Daniel por su gran presentación desde el extranjero y bueno, deseamos tengan una feliz semana. Saludos cordiales. Chao.